Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, que está fuera de la ciudad de Washington. A nombre de él, le doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa el día de hoy. En primer lugar, a la corresponsal de la agencia EFE de Noticias, Beatriz Pascual. Bienvenida. Muchas gracias. Rafael Matus, del diario La Nación de Argentina. Bienvenido también. Gracias. Y Raquel Godos, corresponsal también de la agencia de Noticias EFE. Bienvenidos a los tres. Vamos a comenzar primero con Nicaragua. A propósito de las últimas informaciones que vienen de ese país, la crisis política en Nicaragua, Beatriz, se está agudizando desde hace 100 días, desde abril, más de 300 muertos, y la OEA está evaluando la posibilidad de formar una comisión especial para enviar una misión a Nicaragua para intervenir en esta crisis. Se podría incluso congelar los créditos o una línea de créditos que viene del Banco Interamericano de Desarrollo, y los empresarios están pidiendo que continúe la mediación de la Iglesia Católica en ese país, que quedó paralizada porque el presidente Ortega se niega a que la Iglesia Católica en Nicaragua tenga participación en la mesa de diálogo que fue formada en mayo. El presidente Ortega ha sido muy crítico, muy duro con la Iglesia Católica, y ha dicho que los obispos son golpistas, los quiere sacar de la mesa de diálogo. Usted ha escrito recientemente sobre la posibilidad de la conformación de esa misión especial de la OEA, que evidentemente tendrá que tener el beneplácito de Ortega para que permita el ingreso a su país, como en un momento lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la pregunta que muchos se hacen es si la solución a la crisis política de Nicaragua está cada vez más lejos con la posición tan recalcitrante del presidente Ortega. Pues sí, ante esa posición tan recalcitrante de Ortega, esa posición de no moverse, lo que se está debatiendo es aumentar la presión internacional. Entonces, dentro de la Organización de Estados Americanos, que es uno de los organismos que más rápido reaccionó a la crisis en Nicaragua, rápido también en los estándares de la diplomacia y todo esto, pues están debatiendo tres soluciones. Hay un grupo de 8 países que ha conformado una especie de debate dentro de la OEA, y esas tres soluciones son desde crear una comisión especial. Esa comisión especial tendría diferentes competencias, se dedicaría a seguir el desarrollo de la crisis en Nicaragua, y una de sus opciones más importantes sería enviar una misión a Nicaragua. Para que esa misión pueda entrar se necesitaría, por supuesto, pues la anuencia del presidente Ortega, que es algo que parece que sería un poco difícil. Sin embargo, esa comisión pues también elaboraría informes, se dedicaría a hacer un seguimiento constante de la crisis. Por otro lado, lo que están también barajando algunos países es recortar los fondos al gobierno, es decir, incrementar la presión económica. Lo están haciendo sobre todo, o están concentrando sus esfuerzos en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde Estados Unidos, Argentina, Chile, con algún otro país tendrían los votos suficientes para bloquear esos fondos, que son pues para la construcción de carreteras, de infraestructuras. Lo que pasa que, claro, hay algunos países que están escépticos porque piensan que Ortega pues poco le importa si no se construyen carreteras o si el pueblo tiene unas peores condiciones de vida, ¿no? La última opción, que es la que está propulsando un poco Estados Unidos, es una postura más dura, que es aplicar la Carta Democrática, es decir, iniciar una serie de procedimientos de mediación internacional, y si fracasan esos esfuerzos, pues suspender a Nicaragua del organismo. Es algo que es muy difícil porque se necesitan 24 votos de los 34 que hay en la OEA, se intentó con Venezuela y no se logró. Entonces hay muchos países que están bastante escépticos con esto, pero sin embargo Estados Unidos está insistiendo, tal vez no porque crea que lo puede sacar adelante, sino simplemente pues para presionar a Nicaragua. Entonces esas son un poco las opciones que se están debatiendo para incrementar la presión a Ortega. Rafael, ¿cómo se puede dar una mediación si es que el presidente dice no a la Iglesia Católica, que era una de las mediadoras que la sociedad civil nicaragüense estaba apoyando más? Pues es muy difícil tener un diálogo con una persona que no quiere hablar, sobre todo tener un diálogo respecto de cualquier cambio político con una persona que ha dado sobradas señales de que no quiere ese cambio político, sino que quiere aferrarse al poder. Ahora, cuando hablamos de la comisión, yo recordaba una de las frases más famosas del general Juan Domingo Perón en la Argentina, que decía: la mejor forma de dilatar un problema es crear una comisión para resolverlo. Esto me parece que forma parte de una ofensiva gradual, diplomática, que trata de replicar el modelo de Venezuela con un poquito más de agilidad, me parece, sí, ¿no? Sobre todo en la OEA hemos visto cómo la última condena, sobre todo, se salió de una manera bastante expedita.
El problema es que si no hay ninguna reacción del otro lado, si no hay ningún material con el cual trabajar para tratar de resolver la crisis política, cualquier presión internacional termina siendo inofensiva, termina siendo inocua. Y esa creo que puede ser el escenario más plausible que vemos hoy en Nicaragua, ¿no? Gestiones increyendo por parte de los países que están tratando de generar un cambio y un Ortega aferrado al poder que dilata o que ataca a la iglesia, o que ataca el diálogo, que ataca a los países extranjeros, pero nunca abre la puerta para discutir un cambio político como el que buscan los países. Y el problema es que ya empezás a tener lo mismo que ocurrió en Venezuela. La crisis empieza a derramarse hacia los países vecinos. En Costa Rica, el gobierno de Costa Rica decía que hay aproximadamente 3.000 nicaragüenses que llegan todas las semanas huyendo de la crisis y de la ola de violencia que ha desatado Ortega. No hay mucho más tampoco que pueda hacer la comunidad internacional, ¿no? Eso también hay que remarcarlo. Digo, el escenario opuesto, que sería no hacer nada, es mucho peor que el escenario en el cual la comunidad internacional trata de meter un poquito más de presión para generar el cambio político. Pero en última instancia ese cambio político tiene que sí o sí venir de adentro. Les quiero preguntar ahora a los tres, pero a usted, Raquel, primero, sobre el comunicado que emite la Casa Blanca a través de su vocera, Sarah Huckabee Sanders, en el que señala que la administración está designando algunas autoridades del gobierno y del régimen nicaragüense, entre ellas Francisco Díaz, Fidel Moreno y Francisco López, como los responsables de abusos de derechos humanos y de corrupción cometidos por este gobierno. Ya en otras oportunidades anteriores el gobierno de Estados Unidos se ha referido a sanciones. Lo que hace este comunicado es reiterar la posición del gobierno de los Estados Unidos respecto de la posibilidad de que estos oficiales sean sancionados o sean responsabilizados por las violaciones de derechos humanos, y también la posibilidad de que los vehículos que manejan las autoridades nicaragüenses puedan ser confiscados. Se hablan de vehículos que están en manos de la Policía Nacional y que, entiendo por el comunicado, habrían sido entregados por el gobierno de Estados Unidos en algún momento. Además de este comunicado y las voces internacionales que están pidiendo que el régimen del presidente Ortega cese la violencia, parece que frente a estos llamados el presidente de Nicaragua más bien está dispuesto a permitir la mediación del grupo conocido como SICA, que es el Sistema Centroamericano de Integración Económica, que es una organización regional de los países de Centroamérica. Si es que Ortega solamente permitiría que sea la SICA la que participe en la mesa de negociación, ¿quiénes más quedan excluidos y cómo reaccionaría la población nicaragüense frente a eso? Bueno, yo creo que los nicaragüenses piden que el diálogo se centre donde se originó, con las mesas de diálogo en las que los obispos fueron, digamos, mediadores. Sacar a la Iglesia Católica de la negociación cuando ellos no tienen en primera instancia un beneficio propio que obtener de cualquier acuerdo, denota que Ortega no quiere dialogar. Y plantear un mecanismo, una alternativa, un grupo alternativo como el SICA, pues a lo mejor lo que simplemente es digamos, una cortina de humo para manejar las negociaciones de otra manera. Yo creo que sobre el tema de la OEA lo interesante es que puede peligrar la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país, que me parece fundamental a la hora de hacer un control sobre las violaciones de derechos humanos. Creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es mucho más efectiva que la propia OEA en un montón de cuestiones, y la manera más fuerte de denunciar lo que está pasando, de luchar contra lo que está pasando, es contar lo que pasa dentro. Porque muchas veces, de hecho, ya Ortega está vetando a periodistas, encarcelándolos, en fin. Con lo cual eso también le da mucho miedo, porque sabe que la imagen exterior, la presión exterior aumenta a medida que las historias de dentro empiezan a contarse, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los mecanismos más efectivos, contando siempre con la presencia de la CIDH ahí o con la evaluación de la CIDH. Y luego, por otra parte, cómo maneje la cuestión del diálogo, es que creo que él no quiere dialogar. Creo que si quiere un diálogo, quiere que sea un diálogo pacato y vacío. Quiere extender la negociación para que aquello se diluya. Ya ha dicho bien claro que él no quiere adelantar las elecciones al año que viene, que era lo que estaban planteando
organismos internacionales y también alguna que otro país. Y sin embargo, en el caso del comunicado de Sarah Huckabee Sanders que comentabas, sí me parece efectivo apuntar a los funcionarios nicaragüenses. Hay que recordar que, aunque tenga tintes similares, a mí las comparaciones siempre me parecen odiosas. Venezuela tiene muchísimo más capacidad económica a través de su petróleo, aunque lo tengan ya vendido 3 veces, que Nicaragua. Nicaragua es un país con muchísimos menos recursos y ahogar a esos funcionarios es más fácil, ¿no? Entonces, son menos, son más débiles, y atacar ese frente sí me parece más efectivo. Las maneras de la OEA suelen ser bastante difíciles de analizar en términos tangibles porque no se ponen de acuerdo. Tener a 8 países de 34 para un movimiento así es bastante ridículo, no suelen conseguir nada, incluso con Venezuela llevamos años y todavía no han hecho nada, ¿no? Entonces creo que hay que buscar soluciones que tengan más que ver con algo práctico, como la denuncia desde el interior, los periodistas que están haciendo muy buen trabajo dentro de Nicaragua, que la CIDH siga denunciando las violaciones de derechos humanos y haciendo un recuento oficial de los muertos. Y bueno, aumentar la presión internacional y atacar a esos funcionarios que pueden tener una situación más vulnerable que los venezolanos en este caso, si queremos compararlo. Y una última cifra antes de ir a corte comercial, y es que estaba leyendo que hay 14.000 solicitudes de asilo de nicaragüenses para poder llegar y entrar a Costa Rica con un régimen de asilo bastante preocupante. Hacemos una primera pausa y ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Regresamos al Club de Prensa para hablar ahora con nuestros invitados sobre el lenguaje que utiliza el presidente de los Estados Unidos al referirse a los medios de comunicación en este país y las consecuencias que ese lenguaje trae, no solamente para los que ejercen esa profesión, sino para los estadounidenses en general. El presidente ha hablado de la prensa en los siguientes términos en las últimas horas, ha dicho que las noticias falsas son enemigos del pueblo, ha vuelto a repetir esa frase. El presidente Trump escaló el nivel de confrontación con la prensa, en especial con la prensa escrita de The New York Times y The Washington Post, y acusó a estos medios, entre otras cosas, de informar sobre deliberaciones internas del gobierno que ponen en riesgo la vida de muchos, no solo la de los periodistas. El presidente Trump atacó y reaccionó de esta forma al New York Times y al Washington Post después que se conociera que el editor en jefe del New York Times tuvo una reunión con el presidente Trump en julio 20, hace unas semanas. A.G. Salzberg detalló una reunión que había tenido con el presidente Trump, que a solicitud de la Casa Blanca iba a ser off the record, pero como el presidente terminó contando detalles de esa reunión y dio su versión de cómo fue esa reunión, el editor en jefe del New York Times, A.G. Salzberg, se vio obligado a dar un larguísimo comunicado de lo que había ocurrido en esa reunión, Beatriz. Trump fue el primero que se refirió a esta reunión, dijo que fue la gran parte de esa reunión dedicada a hablar sobre cómo los medios de comunicación se habían convertido en noticias falsas y en enemigos del pueblo. Trump se refirió a los medios como odiadores del Trump o del presidente. Y ahora lo que muchos se preguntan, Beatriz, es hasta qué punto este lenguaje del presidente Trump ha pasado de ser divisivo a ser peligroso, que es una de las cosas que ha dicho el editor en jefe de The New York Times. Pues sí, el editor en jefe del New York Times ayer también contaba que en su reunión con Trump le comentó que habían tenido que poner guardaespaldas, fuerzas de seguridad, en las puertas de los periódicos ante la llegada masiva de amenazas contra los periodistas, y el propio Trump aparentemente se sintió sorprendido porque dijo cómo es posible que no lo estuvieran ya, ¿no? Entonces lo que te muestra es una especie de desconocimiento por parte del presidente del efecto que está causando. No sé si es consciente o no lo quiere ser del incremento del odio que hay hacia los periodistas. Él mismo, cuando va a un meeting, se dirige a la prensa y empieza a azuzar al público y a decirle miren a los periodistas, grítenles las noticias falsas. Está incitando a la violencia, es decir, ha cruzado totalmente la línea. O sea, lo que ayer comentaban algunos periodistas es, no es nuevo que el presidente llame a un editor en jefe de un periódico a su despacho y de alguna forma le intente disciplinar. Es algo que, por ejemplo, Bill Clinton hizo con el padre del actual editor del New York Times y le dijo que sus editoriales eran como demasiado duras, a lo que el padre respondió que era una especie de amor un poco duro, ¿no?
es la misión de la prensa, al fin y al cabo. Lo que pasa es que este presidente parece que no lo entiende y ha cruzado una línea en la que está pidiendo a la gente que agrada, o sea, que vaya contra los periodistas. No olvidemos, por ejemplo, el tiroteo que hubo hace muy poco en un periódico local de Anápolis, y cómo el presidente tardó 5 días en ordenar que se pusieran a media asta las banderas. O sea, con esos gestos parece decir que está bien que se agrada a que no pasa nada con manifestar violencia contra los periodistas. Es algo muy peligroso y que dentro de su partido incluso ha creado pues escepticismos y críticas. Entonces no sé hasta qué punto va a parar, si es que alguna vez lo hace. Rafael. Sí, de entrada la relación entre el poder y la prensa siempre va a ser una relación tensa, siempre va a ser una relación complicada, que puede ser un poco más o menos fluida. En segundo lugar, Trump tiene una suerte de relación de amor-odio con los periodistas y también con los medios. No hay medio con el que esté más obsesionado, creo, que con el New York Times y con CNN en la televisión, pero siempre responde preguntas de los periodistas. Cada vez que sale a la Casa Blanca responde preguntas de los periodistas, ha dado entrevistas, sigue dando entrevistas, no ha dado quizá tantas conferencias de prensa formales como sus antecesores, pero tiene un ida y vuelta muy fluido con la prensa porque le encanta ser un presidente mediático, es uno de sus rasgos más distintivos, ¿no? Creo que los ataques a la prensa ya son tan reiterados, ¿no? De todo lo que ha dicho de que somos el enemigo del pueblo, que difundimos noticias falsas, que somos las personas más deshonestas del mundo, tiene un efecto no solamente en Estados Unidos, creo que es peor el efecto que tienen fuera de Estados Unidos. Y eso es una de las advertencias que hizo Sulzberg en su reunión con él, y que también han hecho organizaciones de derechos humanos, ¿no? Que si el presidente de Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo, donde la libertad de prensa y la libertad de expresión es uno de los pilares centrales del país, ataca a la prensa de esta manera, ¿qué queda en países con instituciones muchísimo más débiles? ¿Qué queda en países dominados por autócratas, ¿no? Turquía, China, dictaduras en las cuales los periodistas viven con el riesgo de muerte prácticamente a diario, que eso es algo que no ocurre acá en Estados Unidos. Por último, estamos entrando en época de campaña y esto no va a aflojar, va a empeorar. A los republicanos siempre les reditúa muchísimo atacar a la prensa, porque en particular entre los republicanos la reputación de la prensa está por el piso. Y en general, en el público en general, ¿no? La reputación de los medios de comunicación está muy deteriorada, en parte por este tipo de ataques y en parte también, yo creo, porque los medios están demasiado obsesionados con reportear sobre el poder y no tanto con lo que está sucediendo en el país, con lo que los problemas o la realidad que enfrenta la gente día a día. Creo que eso es un problema que quedó muy en claro en la última campaña presidencial y que todavía existe, lamentablemente. Justamente le quería preguntar por eso, porque también el editor en jefe del Washington Post, Marty Baron, se refirió a eso, Raquel, y habló además del terrible hecho del asesinato de estas 5 personas en el diario de Annapolis Gazette hace un mes exactamente. El sábado, justamente, el editor en jefe del Washington Post, Martin Baron, habló en un evento en beneficio de los familiares de estas 5 personas asesinadas por un hombre que disparó contra ellas, precisamente porque estas personas, o algunas de estas personas, este diario, había reportado de acusaciones en contra de este señor por un tema de acoso en una escuela universitaria. El diario había propalado información sobre las acusaciones en contra de él y él amenazó al diario. Días después abrió fuego y mató a estas 5 personas. Esto fue lo que dijo Martin Baron al referirse a este terrible ataque contra este diario de Annapolis. Dice: nadie debe ser llamado enemigo por alguien. Nadie merece ser etiquetado en el campo periodístico de esa forma. Trump ha dicho más de una vez desde febrero del 2017 que la prensa es enemiga del pueblo, textualmente, y lo ha vuelto a repetir en sus últimos tweets de las últimas horas. Como decía muy bien Rafael, el hecho de que el presidente de los Estados Unidos actúe así en contra de su propia prensa sienta un precedente para el resto de países fuera de los Estados Unidos. América Latina también tiene un historial muy terrible en cuanto a amedrentamiento de la prensa. ¿Qué cree usted que son las consecuencias de todo esto? A mí me parece terrible que le salga gratis.
y que además me parece terrible que la prensa no aprenda, porque creo que nosotros sí tenemos una capacidad de respuesta, y la capacidad de respuesta no es el enfrentamiento abierto, no es responderle con otro editorial. La respuesta es haciendo lo que no hicieron, como comentaba Rafa. Yo estoy plenamente de acuerdo y muy obsesionada con ese tema. Creo que Trump gana porque los medios, una de las razones es porque los medios no hacen bien su trabajo en este país. Los grandes medios no cuentan las historias de la gente y la gente se siente olvidada y la gente se siente engañada. Entonces, cuando la gente no se ve reflejada en los medios, es más fácil que cale la idea de que los medios mienten. Es así de sencillo. Con lo cual Trump está aprovechando esto, no es casual, no le sale de forma aleatoria, no, lo hace a propósito, porque es una manera de minar la democracia, es una manera de minar la confianza de la gente, y además el periodismo no es otra cosa que un control del poder, como decía Rafa, no tiene nada más que eso, ¿no? Por eso existe esa tensión. La tensión es natural, pero cuando los medios acaban por venderse al espectáculo, que es lo que hacen en gran medida medios informativos, porque al final CNN le hizo la campaña gratuitamente a Trump poniendo directos de 3 horas. Sí. Entonces, ahora no vengas a llorar porque este señor te está... ¿Me entiendes? O sea, hay una serie de cuestiones que hay que evaluar y hay que hacer una autocrítica. Y una vez dicho eso, por supuesto, no tiene perdón que haga ese tipo de críticas. Nos está minando muchísimo la confianza, la credibilidad de cara al exterior, y es peligrosísimo para la salud de las democracias mundiales. El periodista no miente de manera sistemática, es al revés, intenta contar lo que el poder no quiere que se cuente, y esa es nuestra principal función. Con lo cual, el hecho de que haga de estos ataques parte de su folclore diario es tremendamente peligroso. A mí, personalmente, me parece peligroso eso, la manera en la que se dirige a las minorías, la manera en la que califica a ciertos políticos con desdén. Utilizar un lenguaje irrespetuoso o atacante hacia un tercero por parte de un presidente de Estados Unidos al que le está viendo el mundo entero, que tiene 70, me parece, millones de seguidores en Twitter, pues evidentemente ejemplifica. Y tú le estás diciendo a la gente que esto está bien, porque tú eres un líder y un ejemplo, ¿no? Con lo cual es terrible, y el patrón de comportamiento del copy-paste, que aquí se da mucho, esto de imitar las actuaciones de los otros, es muy peligroso y tiene que ver con lo que pasó también en Anápolis, ¿no? Está echando gasolina al fuego y además no lo hace de una forma irresponsable, lo hace totalmente con conocimiento de causa, lo hace porque quiere hacerlo y porque sabe que va en su beneficio propio, y que esa fue una de las razones fundamentales por las que llegó a la presidencia. Quiero cambiar de tema, Beatriz, para referirme a esta demanda del presidente de los Estados Unidos de solicitar que se incluya en la partida de estos 25.000 millones de dólares al Congreso de los Estados Unidos para la construcción del muro. El presidente estaría dispuesto a cerrar el gobierno si los demócratas no incluyen estos 25.000 millones de dólares en la partida para lo que se conoce como seguridad fronteriza. En 2 oportunidades anteriores el presidente también ha hablado de esto y al final terminó cediendo, llegó a una negociación con los demócratas y extendió la partida para que el gobierno siga dentro. Ahora no se sabe qué es lo que va a pasar. El año fiscal se acaba el 30 de septiembre y vienen elecciones presidenciales después de septiembre, en noviembre, o sea, un mes y una semana después del cierre del presupuesto fiscal para septiembre. ¿Será capaz el presidente de los Estados Unidos de cerrar y paralizar el gobierno como lo hizo temporalmente por un momento hace unos meses, o llegar a un acuerdo? Yo creo que la pregunta del millón. Yo creo que no será capaz, no porque él no quiera aprovechar cualquier apuesta arriesgada, que es algo que le encanta, sino porque los líderes republicanos del Congreso no le van a dejar. Es decir, es un riesgo político muy grande, tanto para republicanos como para demócratas, cerrar el gobierno cuando apenas te quedan 5 semanas para las elecciones. O sea, es una carambola que te puede salir muy mal. Los demócratas forzaron un poco un cierre del gobierno cuando se cumplía el aniversario de Trump en enero, de su toma de posesión, y creo que no les salió muy bien porque intentaron cerrar el gobierno para que se hallara una solución para los Dreamers, para los beneficiarios de DACA, y no se llegó a una solución para eso. Entonces, cerrar el gobierno tan cerca de las elecciones no creo que le haga gracia a nadie, y van a intentar, tanto republicanos como demócratas en el Congreso, llegar a un acuerdo para que eso no se produzca. Otra cosa son las amenazas de Trump en Twitter y sus movimientos políticos para presionar, yo creo que a su propio partido, para que luche para que se incluyan esos fondos para el muro fronterizo. Creo que es un mensaje más hacia los líderes de su partido que hacia
que hacia el Congreso en general o los demócratas. ¿Cuál es su opinión, Rafael? Yo le estaba bajando un mensaje proselitista, como decía Bea, ¿no? Digo, a ver que estamos entrando en la campaña, el muro va a volver a ser uno de los símbolos y uno de los personajes, si se quiere ponerlo de esa manera, de la campaña. Trump no ha podido construir un medio metro, solamente ha hecho como retoques a la barrera que ya existía, y va a seguir presionando porque es una carta de campaña electoral que le jugó muy bien en 2006, yo creo que la va a volver a jugar ahora. Es bastante ingenuo pensar que puede llegar a haber cualquier proyecto de ley de reforma migratoria aprobada en el Congreso en un año electoral. Es algo que no ha ocurrido, es muy difícil ya de por sí que ocurra en años que no hay elecciones. En los años donde hay elecciones, donde la inmigración es uno de los temas más candentes, más polarizantes entre republicanos y demócratas, es prácticamente imposible pensar que pueda ocurrir. Trump, lo hemos dicho ya varias veces en esta mesa, lo vamos a ir diciendo, es un presidente impredecible, que le gusta esto de pegar primero y negociar después en busca de un acuerdo, con lo cual, ¿puede llegar a cerrar el gobierno? Sí, lo puede llegar a cerrar, eso es totalmente factible que ocurra. Ahora, está muy presionado tanto dentro de su propio gobierno como de su propio partido y como se ve por los líderes del Congreso republicano, para no trastocar el escenario político frente a una elección en la cual el oficialismo ya sabe que va a perder. La pregunta es cuánto pierde. ¿Sí? La pregunta es si pierde el control de la Cámara de Representantes o no. El otro interrogante es si pierde o no el Senado. Ahí está mucho más difícil para los demócratas recuperar el Senado porque tiene una cuesta arriba mucho más empinada que la que tienen que recorrer para ganar la Cámara Baja en el Congreso. Por tanto, dos ideas finales. Una, me parece que Trump está claramente tratando de alinear a los republicanos detrás de su mensaje. Y la segunda, está esta tensión con como bien decía Bea, ¿no? Con el liderazgo en el Congreso, que quieren tratar de mantener el escenario lo más calmo posible para perder lo menos posible. Esa tensión va a seguir dominando este muy complejo vínculo que tiene la Casa Blanca con el Congreso hasta la elección. ¿Cómo cree usted que los republicanos van a reaccionar dentro del Congreso, Raquel? Bueno, mis queridos amigos republicanos estarán muy nerviosos porque históricamente los cierres de gobierno afectan al partido que tiene la mayoría en el Congreso, y la mayoría ahora está ostentada en las dos cámaras por los republicanos, con lo cual el miedo se instala en quien tiene el poder, porque en última instancia los votantes reconocen que quien puede salvar esa bola de partido son quienes están mandando en las cámaras, ¿no? Creo que están muy preocupados porque Trump es imprevisible con esta cuestión, es tremendamente visceral, entonces puede reaccionar de cualquier forma. Yo creo que podría cerrar el gobierno perfectamente sin importarle qué, porque a él realmente le pueden llamar sus asesores y explicarle, mire, es que si perdemos la Cámara esto se le va a complicar y demás, pero en realidad a él lo que le importa es mandar, y él manda a su manera y lo estamos viendo. En realidad en el Congreso ha obtenido un par de victorias, es verdad que la reforma impositiva ha sido algo muy grande, pero tampoco es que haya conseguido que los republicanos le empujen en su agenda política demasiado. De hecho, más bien se la han obstaculizado, con lo cual no creo que le tiemble la mano a la hora de cerrar el gobierno, y lo podría hacer perfectamente, incluso como un golpe de efecto, porque estamos viendo cómo cambian las maneras en la política, ¿no? Creo que él podría pensar, bueno, pues a lo mejor cierro el gobierno y el efecto que tiene es el contrario, agito el avispero y a lo mejor esto no sale. No me parecería nada desdeñable esa idea. Y él está obsesionado con el muro dichoso, con lo cual va a pelearlo hasta el final. Para él es una obsesión conseguir esos pilares de sus promesas de campaña. Con la reforma sanitaria creo que ha entendido que es mucho más complicada tumbarla, porque es un aspecto que claro, tiene una complejidad política y técnica muy grande, pero el muro es algo muy sencillo y es muy vendible, ¿no?, a nivel electoral. Con lo cual creo que va a apuntarle ahí. No creo que sea capaz de seguir presionando en los 4 años de gobierno, porque él quiere marcharse o quiere poner ese sello, ¿no?, en su presidencia, y va a seguir peleando seguro, así que yo no descartaría esa opción. Y hay que recordar que todo esto va a ocurrir justo cuando falta muy poquito, porque mañana comienza el juicio a Paul Manafort, su jefe de campaña, ex jefe de campaña del 2016, que mañana enfrenta juicio, acusado nada más y nada menos que de lavado de dinero, ¿no? Así que hay mucho pan por rebanar. Hacemos una pausa y ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa para hablar ahora sobre España, sobre el país de ustedes, Raquel y Beatriz. Comienzo con usted, Raquel.
preguntándole sobre lo que ha dicho el presidente del Partido Popular de España, Pablo Casado, recientemente elegido, que ha acusado a los socialistas y los ha acusado de ser demagogos en el tema de inmigración, que es un tema muy complicado en Europa, no solo en España. Como sabemos, hay un éxodo de inmigrantes que están llegando a varios países de Europa y que están causando un debate político interno en varios países. Alemania, Italia y España no es la excepción. El presidente del Partido Popular de España, Pablo Casado, ha dicho lo siguiente: no es posible que haya papeles para todos y que España pueda absorber millones de africanos. Prometió también defender a las fuerzas de seguridad de, comillas, las propias autoridades. Según el Ministerio Interior, que da algunas cifras recientes, al inicio del 2018 habían llegado por vía marítima a España 17.605 inmigrantes que no tienen documentos. En el 2017 eran 21.971 sin papeles durante el gobierno de Mariano Rajoy, y por tierra en ese mismo año habían llegado 3.280. Este año por tierra habrían llegado unos 3.292, como digo, según cifras del Ministerio del Interior que entrega hoy el diario El País de España. ¿Cuál es la lectura de las declaraciones del presidente del Partido Popular Español sobre este tema tan complejo que es el de inmigración? Pues son inaceptables en primer lugar porque miente, porque no están entrando millones, como usted decía, entran decenas de miles y ni siquiera están aumentando en números exagerados la inmigración. En España ha llegado inmigración por mar desde hace muchos años y se ha llevado con cierta dignidad la manera de absorber a esos inmigrantes. Hay que recordar, con datos del Eurostat, que es el programa de estadísticas europeo, que los países con mayor saldo migratorio en España en 2017 fueron, en este orden, Venezuela, Colombia e Italia. O sea, este señor directamente está mintiendo y está haciendo de la inmigración un rédito político. El que está haciendo demagogia es él. Y lo digo con tanta rabia, no porque sea el líder de un partido político u otro, sino porque jugar con esa retórica es muy peligroso. Es la semilla del fascismo y estamos viendo ese tipo de cuestiones aquí en Estados Unidos con Trump, en Italia con Salvini. Abrir puerta a eso es algo peligrosísimo. Y si alguien juega con las vidas de las personas para ganar votos, no merece que le prestemos atención. Yo espero sinceramente que España reaccione de una forma positiva a esto, rechazando este tipo de declaraciones, porque entre otras cosas, si de algo yo estoy orgullosa es de que España no reaccionó con odio a los inmigrantes cuando sufrimos esa crisis económica tan grave. Nadie culpó a los inmigrantes de que no hubiera trabajo. No hubo casos de racismo recalcitrante, no se generó un partido político que defendiera eso. Entonces, hacer del odio al inmigrante una bandera política en un país que está a 14 kilómetros de África me parece tremendamente grave, y sobre todo me parece grave que empiece a jugar el mismo juego que juega Trump, mintiendo con números, mintiendo con cifras y no dándole lugar a la explicación de por qué esta gente llega ahí. ¿Por qué no intentamos ver qué es lo que está pasando, la raíz del problema, y contar las historias de esa gente? ¿Por qué no abanderas tanto esa Unión Europea que habla de solidaridad? ¿Por qué no te sumas a eso y no te desmarcas del odio al contrario, ¿no? Me parece que es algo muy peligroso y que hay que tener mucha mano izquierda y ser muy respetuoso con esos datos, porque lo que estás haciendo es faltar a la verdad, y como líder de un partido político, sea cual sea tu ideología o tu marca, es inaceptable. Te pregunto, Beatriz, en función de lo que dice Raquel, ¿es esta una línea que se suma a la de otros líderes políticos de la derecha europea de sumarse con mano dura a la inmigración, contra la inmigración? Sí, o sea, es algo que Pablo Casado está recogiendo tanto de Salvini en Italia como de Marine Le Pen en Francia, y que tiene para mí una intención electoral y política clara, es decir, está utilizando estas mentiras y este sentimiento y esta demagogia para ganar votos. Él ha llegado electo como presidente del Partido Popular con la promesa de hablar sin complejos y de recuperar esos votos de la derecha que se habían ido a otros partidos más radicales, como puede ser Vox. Entonces, yo creo que Pablo Casado se está equivocando, está tratando de hacerse de alguna forma heredero de otra figura dentro del Partido Popular, que es José María Aznar, que fue presidente durante bastante tiempo en España y modificó 3 veces la ley de extranjería para hacerla cada vez más dura y ligando la inmigración con la criminalidad. Otra vez más, de manera equivocada y de manera con fines políticos totalmente. Entonces, la retórica que está utilizando Pablo Casado me sorprende
mucho, pero espero que reciba una respuesta, como ha dicho Raquel, por parte de la sociedad española y también por el resto de partidos políticos. Rafa. No, yo creo que cada vez que discutimos inmigración, siento que hay que decirlo una y otra vez lo mismo: la inmigración es buena, la inmigración no es mala. Hay infinidad de estudios, hay infinidad de estadísticas que prueban que los inmigrantes aportan al país, que los inmigrantes diversifican la matriz económica de un país, ayudan al desarrollo, ayudan a impulsar a la sociedad. Digo, esto hay que decirlo una y otra vez, sobre todo cuando surgen este tipo de declaraciones que pintan a la inmigración como un mal, como un problema, y que, como decía Raquel y también ¿no?, abren la puerta para empezar a culpar a los inmigrantes o achacarle cosas a los inmigrantes de las cuales los inmigrantes no tienen absolutamente nada que ver. Lamentablemente es un fenómeno que vemos en muchos países, no solamente en Europa, lo vemos también acá en Estados Unidos, lo vemos también en algunos países de América Latina, y creo que esta es una idea que hay que reforzar permanentemente, ¿no? La inmigración no es algo que hay que ver como un detrimento para un país, sino todo lo contrario. Me quedo con usted, Rafa, a propósito de una noticia que sale en el portal de noticias de la BBC el día de hoy, y que también está en el diario El País, y que llama la atención: la construcción en Miami de la llamada Torre Porsche, un edificio excéntrico, muy lujoso, que está en el corazón de Miami, en donde los propietarios llegan hasta sus apartamentos en sus propios autos. Hay un elevador, el propietario se sube a su auto y llega, y no tiene que ir desde la calle hasta el parqueadero, sino que, como dijo el constructor y promotor de este edificio, Jill Desser, llegan de la calle a su casa. Entre otras cosas, llama la atención también que él es un socio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este edificio costó $400 millones. De esos, $40 millones se gastaron en hacer una réplica pequeña en Chicago para constatar cómo podría ser su funcionamiento en vista de las exigencias de los bomberos de los Estados Unidos de Miami, que querían tener la posibilidad y la certeza de que les podían dar la licencia. Era la primera vez que entregaban la licencia a un edificio de estas características. El propietario dice que es realmente un éxito, y muchos se preguntan si es Miami la capital de las excentricidades como esta construcción, y qué le ha llamado la atención a usted de esta ostentación. Bueno, Miami seguramente, Miami es muchas cosas, ¿no? Pero hay dos cosas que vinculo con Miami: uno son los rascacielos y otra cosa son los autos, porque todo el mundo conduce a todos lados. Sí, me parece quizá una evolución natural que a alguien se le haya ocurrido juntar las dos cosas y hacer un rascacielos donde uno se puede meter y subir hasta su casa, hasta su departamento sin salir del coche. La verdad que me llama la atención que se puede invertir tanto dinero, tantos millones de dólares en este tipo de proyectos. Me llama más la atención que la gente que está interesada en vivir de esa manera. Pero bueno, Miami, como decía antes, es muchas cosas. Creo que es una ciudad bastante rica y diversa culturalmente. Muchos la ven como la puerta a América Latina en Estados Unidos. Es una ciudad cultural, turística, una vida nocturna muy rica, pero también sí tiene esta extravagancia, ¿no? Esta ostentación que termina por engendrar este tipo de proyectos que para mí son inconcebibles. Nunca se me hubiera ocurrido que alguien pudiera hacer una cosa así, pero si a alguien se le ocurre hacer algo así, me parece lógico que sea en Miami. Un ático cuesta $32 millones, Beatriz y Raquel, y se puede renegociar el precio si cuesta $32 millones. Llama la atención que además se construyó este proyecto durante la peor crisis inmobiliaria de Miami en el 2018, cuando los precios se caían y habían gente que tenía que rematar sus casas, habían hileras de casas que estaban en remate. 30 segundos para un comentario al respecto. Bueno, las crisis económicas y las crisis hipotecarias sirven para que quienes son más ricos se hagan más ricos. Entonces esta es una demostración fehaciente de esto. Lo que me llama la atención es que hace un momento estábamos hablando de gente que cruza el mar y se juega la vida, y acto seguido hablamos de este tema para dar muestra de lo bipolar que es este mundo, ¿no? De los locos. Hay algo que estamos haciendo mal, desde luego. Beatriz. Recogiendo un poco lo que dice Raquel, no solo los contrastes, ¿no? sino cómo esta gente que tiene poder no quiere saber lo que pasa, o sea, no quiere saber que llegan millones de personas
millones, como No decía quiere saber Pablo que incluso Casado. no sale ni a la calle y se sube en el coche. Exacto, o sea, no necesitan cruzarse con los vecinos, porque desde su coche se van a su casa. No interactúan. No interactúan. Sí, lo decía el promotor del edificio, te permite el lujo de vivir como un ermitaño. Muy bien, señor. Entonces, claro, no interactúas, no sabes qué pasa a tu alrededor y puedes seguir viviendo en tu burbuja. Sí, el gobierno de Miami fue el que demandó a una serie de bancos que le dieron precisamente préstamos con unas condiciones eran estrangulantes a quienes tuvieron que rematar sus casas. Hacemos una pausa y ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Regresamos al Club de Prensa para nuestro segmento final para comentar una noticia que también llama mucho la atención y tiene que ver con la historia y las cifras sobre el uso del papel higiénico. La BBC recoge en su portal en internet las siguientes cifras que la verdad es que sí llaman la atención. Las ventas de papel higiénico a nivel mundial son de 80 millones de dólares. Se producen 83 millones de rollos cada 24 horas, pero solamente 1/3 de la población utiliza papel higiénico en el planeta. Hay otras poblaciones que más bien utilizan otros recursos, hojas de maíz o paja. El uso del papel higiénico, según la historia que recoge la BBC, comenzó en el baño. El uso del papel higiénico en el baño comenzó en el siglo VI. Antes, la población rica del mundo utilizaba algodón, lana y hasta encaje, o de lo contrario hierba, hojas o paja. Y a principios del siglo XVIII se comenzó a utilizar los periódicos en el baño. En 1920 comenzó la publicidad para el uso del papel higiénico que hoy lo conocemos tal cual. El uso y las cifras, ¿qué es lo que más resaltaría a usted? ¿Qué es más lo que le llamó la atención? Me llama mucho la atención eso de que solo 1/3 de la población utilice papel higiénico. Me pregunto qué población es la que lo utiliza y me imagino que es la sociedad occidental, que tenemos esta cultura un poco más de usar y tirar, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, mis abuelos utilizaban un pañuelo para soplarse los mocos, un pañuelo de tela, porque se volvía a usar. Y ahora, sin embargo, tenemos Kleenex, que se usan y se tiran. Y es algo inimaginable que uno vaya con su pequeño paño para limpiarse los mocos, ¿no? Entonces, los otros 2/3 de la población mundial que no utilizan papel higiénico, pues me imagino que son esta gente que no puede a lo mejor permitírselo o que no entra culturalmente dentro de ellos. Yo viajé bastante, bueno, un poco por los países del norte de África, los países árabes, y allí se considera como sucio utilizar el papel higiénico. Uno lo que hace es que se lava o utiliza un cubo, o sea, en los bares hay un cubo que se utiliza pues para limpiarse una vez que uno termina. Pero utilizar el papel es algo sucio, es como que no queda limpio aquello. Entonces me llama bastante la atención. Rafa. Sí, a mí sí, también me llama la atención que se sigue utilizando, ¿no? Sobre todo acá en Estados Unidos está muy extendido el uso del papel higiénico y no existe el bidet, que a mí siempre algo que me da muchísimo. Todo es descartable acá, la taza de café atención. es descartable, Exacto, las cucharas, sí, todo es descartable. Pero el bidet, que yo creo que es un gran invento, acá es muy poco difundido. Y por último, una innovación que también creo que surgió aquí de Estados Unidos, pues no solamente se consume muchísimo papel para hacer papel higiénico, sino que también el tubo de cartón que va dentro del papel higiénico, se consume un montón de árboles para producir ese tubo de cartón. Entonces alguien inventó un papel higiénico que no tiene ese tubo de cartón, sino que es como un papel higiénico corrugado que permite prescindir de eso, y eso genera un beneficio ambiental, ¿no? Entonces me parece también por el planeta uno debería tener en cuenta qué es lo mejor, y en este caso creo que el uso del papel higiénico definitivamente no es duda. El daño al medio ambiente es inmenso, ¿no? Con todo este consumo de papel. 20 segundos. Bueno, yo creo que cada vez hay más concienciación ecológica y probablemente haya ya alguien intentando buscar una salida que se acerque más a esta, digamos, forma ya, digamos, instalada en la sociedad de utilizar algo como el papel higiénico. A mí me llamó mucho la atención cuando llegué a este país lo caro que es carísimo el papel higiénico, mucho más que en España. Y bueno, vamos a ver si alguien, igual que se están inventando los pitillos, las pajitas estas que no son de plástico, este tipo de cuestiones para ir a favor del medio ambiente. Salud. Ojalá, ojalá con esto también encontremos una solución. Gracias a ustedes por estar con nosotros, a nuestros invitados por estar en Club de Prensa, Beatriz Pascual de la Agencia de Noticias EFE, Rafael Matus de La Nación de Argentina y Raquel Godos de la Agencia EFE también. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias por su sintonía. Que tengan un buen día.